Así que hoy continuamos con nuestro estudio sobre el viaje de la vida de Abraham aquí. Estamos en el séptimo lugar de su vida, que es Hebrón. Recuerden, Abraham se movió por 10 lugares diferentes a lo largo de su vida. El séptimo lugar donde vivió fue Hebrón. De hecho, él regresó a Hebrón al final, en el décimo y último lugar también. Entonces, lo importante que sucedió aquí en Hebrón es que Dios se le apareció a Abraham en forma humana, ¿ok? Eso se llama una teofanía. Esa es una palabra elegante que puedes usar en una fiesta. ¿Ustedes saben qué es una teofanía? Probablemente ellos no lo saben, ¿verdad? ¿Significa que Dios aparece de manera visible? ¿Ok? Entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera a este mundo, Dios en realidad vino a este mundo varias veces y apareció en muchas formas visibles, incluso en forma humana. Y esto sucedió aquí en el capítulo 18 de Génesis. Entonces, ¿por qué Dios vino directamente así a Abraham? Debe haber habido una razón, ¿verdad? Él vino a hacer tres cosas, ¿ok? La primera cosa que quería hacer. Se trataba de reconfirmar o reafirmar, o cualquiera que sea la palabra exacta, break time igual a 0.5 s barra diagonal, el nacimiento de Isaac. Porque Dios había estado prometiendo que Isaac iba a nacer, ¿verdad? Y en ese momento, Abraham tenía 99 años. Así que Isaac va a nacer el próximo año. Por eso Dios vino a reafirmar esto. Una última vez, Dios dijo, y esta vez fue muy específico. Si miras el texto hebreo, es muy específico. Él nos dice la fecha exacta. Así que el texto es Génesis capítulo 18, versículo 10 y versículo 14. Aquí Dios dijo, en el tiempo señalado el próximo año, en el tiempo de la vida, ¿verdad? Sara tendrá un hijo. Así que la expresión hebrea, hay dos expresiones aquí, que literalmente significa el tiempo de la vida. Y luego, en el tiempo señalado, en hebreo es moud, que significa una fiesta religiosa. Así que el tiempo de la vida es la primavera. En cuanto a la estación, está hablando de la primavera. Entonces, lo que Dios está diciendo es que en la fiesta de primavera del próximo año, Sara dará a luz a Isaac. Entonces, ¿qué es una fiesta de primavera? Bueno, si fueras una persona judía en ese entonces, sabrías exactamente a qué se refería. Es la Pascua. Hay tres fiestas principales en Israel. La Pascua ocurre en la primavera. La fiesta de la cosecha ocurre en verano, que para nosotros es la próxima semana. Y luego, en el otoño, está la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cabañas. Así que cuando Dios dijo que en la fiesta de primavera del próximo año Sara tendría un hijo, Abraham habría entendido lo que eso significaba. Eso significa que Isaac nació el día de la Pascua. Esto es muy significativo, ¿verdad? Porque la Pascua es un evento muy importante. Cosas muy importantes han pasado en la Pascua a lo largo de la historia. En la primera Pascua, ¿qué pasó? Israel fue liberado, ¿cierto? Recuerda, Israel vivía como esclavos en Egipto y Dios envió las 10 plagas. La última plaga fue cuando Dios pasó por todo Egipto y mató a todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales, de todo, ¿verdad? Excepto en las casas que tenían la sangre del cordero de la Pascua en el marco de la puerta, ¿cierto? Esa fue la primera Pascua. Así que en esa primera Pascua, la nación de Israel fue liberada. O incluso podríamos decir que nacieron de nuevo, ¿verdad? Renacieron como nación. Así que la Pascua fue el día en que nació Israel. Después de eso, si avanzamos mucho más hasta la era del Nuevo Testamento, la siguiente Pascua importante ocurrió en el año 29 después de Cristo, ¿verdad? Cuando Jesús murió en la cruz el día de la Pascua. Ok, Jesús murió en la cruz el día de la Pascua. Resultó ser un viernes, ¿cierto? Por eso lo llamamos Viernes Santo. Pero ese día, según la fiesta judía, era un día de Pascua. Así que Jesús murió como nuestro Cordero Pascual.
Así como los israelitas, si ponían la sangre del cordero en el marco de su puerta, su familia se salvaba de la muerte, ¿verdad? Su primogénito se salvaba. De la misma manera, si aplicamos la sangre de Cristo en nuestro corazón hoy, eso significa que Dios nos liberará del pecado y de la muerte. Así que la primera Pascua fue el nacimiento. La fecha de Israel, luego esta Pascua en el año 29 después de Cristo, fue el nacimiento de la iglesia. Nacimos por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro Cordero Pascual, ¿verdad? Y todo esto está prefigurado por el nacimiento de Isaac. Isaac nació antes de la primera Pascua, ¿cierto? Pero él nació durante ese tiempo de fiesta. Así que el nacimiento de Isaac es una prefiguración del nacimiento de Israel. Porque Isaac es su antepasado, ¿verdad? Su nacimiento prefigura el nacimiento de la iglesia. Y finalmente, en última instancia, hoy para nosotros, el nacimiento de Isaac prefigura el nacimiento de Cristo en nuestros corazones. En los últimos tiempos, ok, necesitamos que Cristo nazca en nosotros. Ese es el objetivo final de nuestra vida de fe aquí, ¿verdad? Isaac es la semilla prometida, el hijo prometido. Dios lo había prometido. Entonces, ¿quién es el hijo prometido para nosotros? Cristo en nosotros, ¿verdad? No Cristo ya afuera, porque Cristo ya afuera no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ser Cristo en nosotros. Necesitamos que Cristo nazca en nosotros. Y Dios está prometiendo eso. Va a suceder. Tenemos que esperar por eso. Tenemos que orar por eso. Así que en Gálatas 1:15, Pablo dijo, Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 16, dice esto. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se complació en revelar a su Hijo en mí. Dios reveló a su Hijo, Jesucristo, en Pablo. Así que una vez que Pablo se encontró con Cristo en el camino a Damasco, él era Saulo, ¿verdad? Y luego cambió su nombre, él era. Se convirtió en una persona completamente nueva, ¿verdad? Se convirtió en el apóstol Pablo. Y él está diciendo que ese evento es como si Cristo hubiera nacido en él. Así que Pablo se convirtió en una persona totalmente diferente, ¿verdad? Él estuvo presente cuando Esteban fue apedreado hasta la muerte. Él estaba sosteniendo la ropa de las personas que lo estaban apedreando, ¿verdad? Y los estaba animando a hacerlo. Él decía, sí, háganlo, mátenlo, mátenlo. Así era Saulo. Pero después de encontrarse con Cristo, fue completamente transformado, ¿verdad? Se convirtió en Pablo, quien arriesgaría su propia vida para predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Así que él está diciendo, Cristo nació en él, ¿verdad? Dios reveló a su Hijo en Pablo. Y luego, después de eso, en Gálatas 4:19, Pablo le dice esto a la iglesia en Galacia. Él dice, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ahora Pablo está diciendo, estoy en trabajo de parto, como una madre dando a luz. Él está en trabajo de parto, tratando de que Cristo se forme en la iglesia de Galacia. La verdad, yo no sabía lo que esto significaba hasta que llegué a Nueva York y empecé el ministerio. Ahora creo que más o menos entiendo lo que significa, ¿verdad? Es como si estuviera en trabajo de parto, pero no sale nada. Perdón, no sé exactamente qué significa, pero lo que Pablo está tratando de decir es que él está trabajando duro para que Cristo se forme en los miembros de la iglesia. Y eso es lo que Cristo está haciendo por nosotros ahora mismo, por cada uno de nosotros. Y yo estoy llorando por eso, para que Cristo sea revelado en cada uno de ustedes individualmente. Amén. Entonces, cuando Adán cayó, la maldición que Dios le dio a la mujer fue esta, que iba a tener más dolor al dar a luz, ¿verdad? Dolor de parto. Esa fue la maldición de la caída para la mujer. Pero hablando espiritualmente, eso es lo que estamos experimentando. Es doloroso. No es fácil dar a luz a Cristo en nosotros, ¿verdad? Y esos son los dolores de parto por los que estamos pasando. Pero tenemos que pasar por eso, porque una vez que Cristo nace, ese dolor no es nada. Te olvidas de todo eso porque la alegría es tan grande. Así que esto es lo que estamos esperando. Entonces, en Gálatas 2, versículo 20, Pablo dice esto, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Así que oro para que esto se convierta en nuestra confesión de fe hoy. Amén. Por eso Dios vino a hablarles sobre el nacimiento de Isaac. Así que hoy Él nos está diciendo, nos está prometiendo que Cristo nacerá en nosotros. En segundo lugar, Dios vino a Abraham para decirle por qué lo eligió. ¿Por qué Dios eligió a Abraham? ¿Por qué Dios eligió a Abraham? Si miras en Génesis, capítulo 18, versículo 19, Dios se lo dice directamente. Esta es la razón por la que te elegí. El versículo 19 dice, porque yo no he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y rectitud, para que el Señor cumpla en Abraham lo que ha dicho acerca de él. Así que Dios dice, yo elegí a Abraham para que enseñe a sus descendientes a guardar la palabra de Dios, para que enseñe la palabra de Dios a sus descendientes y así los descendientes de Abraham sean bendecidos. Esa fue la razón por la que Dios eligió a Abraham. Entonces, en Isaías 41, versículos 8 al 10, Dios dice, yo te he escogido, yo estaré contigo, yo te ayudaré. Y te sostendré con mi mano derecha justa porque eres descendiente de Abraham. ¿Verdad? Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Abraham dice, Abraham fue mi amigo, así que ustedes son sus descendientes espirituales. Así que aunque tal vez no seas tan bueno como Abraham en este momento, igual te voy a ayudar porque eres su descendiente. ¿Verdad? Eso es lo que dice Dios. Así que Abraham es la fuente de bendición para todos los creyentes, aunque nuestra fe no llegue a ese nivel. Si creemos en Cristo, pertenecemos a Abraham, somos sus descendientes, así que somos bendecidos junto con Abraham, es decir, recibimos la misma bendición. Eso es realmente maravilloso, ¿no crees? Y luego, en tercer lugar, Dios se le apareció a Abraham para revelarle el secreto sobre el juicio de Sodoma. Bien, Dios vino a revelar el secreto sobre el juicio de Sodoma. Si miras en Génesis capítulo 18, versículos 16 y 17, entonces Dios y los dos ángeles que vinieron con él iban hacia Sodoma, ¿verdad? Abraham los estaba despidiendo. Y luego, en el versículo 17, esto es lo que Dios le dice a Abraham. El Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que estoy a punto de hacer. La Biblia dice que Abraham era el amigo de Dios, ¿verdad? Abraham es la única persona a quien se le dio ese honor, que es amigo de Dios. Y, ya sabes, los amigos comparten secretos, ¿verdad? Podrías contarle a tu amigo tu secreto más profundo y oscuro. Pero con los amigos humanos, no creo que debas hacerlo. No confíes en ellos. Porque en 5 o 10 años, puede que ni siquiera sepas quiénes son, ¿verdad? O dónde están. Pero con Dios, puedes confiar en Él, ¿verdad? Y Dios sabe en quién puede confiar. Y a Abraham, Él le reveló su secreto. Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra y juzgarla, pero Dios le contó esto a Abraham de antemano. Entonces, ¿por qué es esto importante para nosotros? Porque el juicio de Sodoma y Gomorra es una prefiguración del juicio que vendrá sobre el mundo en el tiempo del fin. Entonces, en otras palabras, como descendientes de Abraham, Dios nos permitirá saber de antemano para que podamos estar preparados, ¿verdad? Y no solo eso, Lot, que vivía en Sodoma, la Biblia dice que fue salvado por causa de Abraham. Dios salvó a Lot por Abraham. Entonces, ¿por qué crees que Dios le está contando a Abraham sobre el juicio de Sodoma aquí? Es porque Dios tiene a Lot en mente. Y le está contando a Abraham para que Abraham pueda orar por Lot, para que Dios pueda salvarlo. Cuando Abraham escuchó sobre el juicio de Sodoma, inmediatamente pensó en su sobrino Lot, ¿verdad? Y empezó a orar a Dios. Veamos el juicio de Sodoma
algunas de las características de este juicio. ¿Qué tipo de juicio fue? Primero que nada, fue un juicio donde Dios mismo descendió. Dios mismo descendió para ver si lo que había escuchado era cierto. Eso es lo que dicen los versículos 20 y 21, ¿verdad? Génesis 18, 20 y 21 dice, y el Señor dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es realmente grande, y su pecado es sumamente grave. Ahora bajaré y veré si han hecho en todo conforme al clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Así que Dios bajó directamente para ver si lo que había escuchado era cierto. ¿De verdad son tan malos? Y si lo son, los va a juzgar, ¿verdad? Así es como Dios juzga a lo largo de la historia de la redención, ¿cierto? En Génesis capítulo 11, versículo 7, cuando Dios juzgó a la gente que estaba construyendo la torre de Babel, también descendió y los dispersó, confundiendo el idioma, ¿verdad? Eso fue en Babel. Cuando los israelitas estaban siendo afligidos en Egipto, en Éxodo capítulo 3, versículo 8, dice que Dios descendió para ver la aflicción de su pueblo, los israelitas. Así que al final de los tiempos va a pasar lo mismo. Dios va a bajar y va a juzgar las obras impías y las palabras impías de toda la gente de este mundo. La similitud entre Babel, Egipto y Sodoma es que, si ves en Apocalipsis 11, versículo 8, dice que Babilonia, Egipto y Sodoma es donde Cristo fue crucificado. Dice que Jesús fue crucificado en Sodoma, en Babilonia y en Egipto. Pero históricamente Jesús fue crucificado en Jerusalén, ¿verdad? Así que espiritualmente, lo que esto significa es que estas ciudades representan el mundo malvado. Ustedes crucificaron a Jesús, ¿verdad? Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice, cuando Cristo regrese, todos los que lo traspasaron lo verán. Todo el mundo en el mundo lo verá, incluso aquellos que lo traspasaron. Los que traspasaron a Jesús murieron hace 2000 años, ¿verdad? Lo que eso significa es que incluso hoy en día, todavía hay personas que están crucificando y traspasando a Jesús en este momento. ¿Y quiénes son esas personas? Juan 8:37 dice, aquellas personas que no aceptan las palabras de Jesús están tratando de matar a Jesús. Porque mira, en Juan 1:1, ¿quién es Jesús? Él es la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús es la palabra de Dios. Y en Juan 1:14 dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que la identidad de Jesús es la palabra de Dios. Y cuando escuchas la palabra de Dios, estás aceptando a Jesús en ti, en tu corazón. Pero si no aceptas la palabra, eso significa que estás rechazando a Jesús. Y cuando rechazas a Jesús, lo estás hiriendo, lo estás clavando en la cruz, lo estás crucificando una vez más. Así que en los últimos tiempos habrá incredulidad, igual que ha sido a lo largo de la historia. Eso es lo que profetiza la Biblia. Y Dios vendrá y juzgará eso. En segundo lugar, este juicio, la causa del juicio en Sodoma fue la inmoralidad sexual. Él, la causa del juicio fue inmoralidad sexual. En Génesis capítulo 19, versículo 5, dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos ante nosotros para que podamos tener relaciones con ellos. Así que la gente de Sodoma estaba tan caída y corrompida que querían tener relaciones con los dos ángeles que Dios envió. La inmoralidad sexual era desenfrenada en Sodoma y Gomorra, así como lo es hoy en todo el mundo. Así que este es un tema muy controversial hoy en día, ¿verdad?
Creo que esta es la primera instancia de homosexualidad que aparece en la Biblia. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, mucho, pero solo diré una cosa. La Biblia dice claramente que la homosexualidad es un pecado, así como el adulterio es un pecado. Espero que todos estemos de acuerdo en que el adulterio es un pecado, ¿verdad? ¿Qué es el adulterio? Cuando una persona casada tiene relaciones con alguien más, porque al casarte prometes que solo vas a amar a esa persona. Así que el adulterio es un pecado porque es una traición a ese pacto. Y la homosexualidad es lo mismo. Es una traición al pacto natural del matrimonio que Dios le ha dado a la humanidad. Porque Dios dijo que un hombre y una mujer deben casarse. Cualquier cosa fuera de eso no está de acuerdo con las leyes de Dios, ¿verdad? Así que es una ruptura de esa ley. Por eso es un pecado. Así como el adulterio es un pecado, la homosexualidad, en ese sentido, es un pecado porque has traicionado las leyes de Dios, ¿verdad? Así que dejémoslo ahí, de acuerdo. Pero es un pecado. Y esa fue una de las causas del juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Si miras en 2 Pedro 2, versículos 7 y 8, dice que Lot fue atormentado día y noche por las acciones sin ley que estas personas cometían aquí en Sodoma y Gomorra. Y cuando piensas en Sodoma y Gomorra, realmente nos recuerda al mundo en el que vivimos hoy en día. Así que esto debería recordarnos que realmente estamos muy cerca de los últimos tiempos y realmente necesitamos estar listos para el juicio. Tenemos que estar preparados. Y luego, finalmente, en tercer lugar, este juicio es un presagio del juicio de los últimos tiempos. De acuerdo. El juicio sobre Sodoma y Gomorra fue un presagio del juicio que vendrá en los últimos tiempos. ¿Cuáles son algunas de las características de las personas que escucharon esta palabra? Por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 19, versículo 14. Y veamos cómo reaccionaron a lo que Lot dijo. Génesis 19, versículo 14. Así que Génesis 19:14 dice, Lot salió y habló con sus yernos, los que iban a casarse con sus hijas, y les dijo, levántense, salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que Lot estaba bromeando. ¿Qué significa eso? Los dos yernos escucharon a Lot decir estas palabras y se rieron de él. No puedes estar hablando en serio, ¿verdad? Ellos lo tomaron como una broma. Tomaron la advertencia de Lot sobre el juicio como una broma. Y sabes, esto también pasa hoy en día, ¿verdad? Cuando los cristianos salen al mundo y predican el Evangelio y les advierten sobre el juicio que viene, ¿no hay gente que se ríe de ti por eso? No puedes estar hablando en serio. ¿De verdad crees eso? Eso es lo que dicen, ¿verdad? Incluso los yernos de Lot, que estaban comprometidos para casarse con sus hijas, se burlaron de él. Así que no salieron con él. Entonces se les dio una oportunidad de salvación a estos dos yernos, a su esposa, la esposa de Lot y a muchas otras personas. Estoy seguro de que Lot fue y le contó a mucha gente suya, ¿verdad? ¿No crees que también les habría contado a las familias de sus yernos, a sus padres, a sus suegros, verdad? Pero la Biblia nunca dice que ellos salieron de Sodoma, ¿verdad? Así que no le creyeron. Se lo tomaron a broma. Esa es la reacción del mundo hoy en día. Así que Mateo 22, versículo 14 dice esto, porque muchos son llamados, Lot llamó a mucha gente. Oigan, viene el juicio, así que tienen que irse. Empaquen ahora mismo. Lot llamó a todos por su celular, mandó un mensaje de texto a todos. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Solo 3 personas salieron, ¿verdad? Bueno, 4, pero una murió en el camino, ¿verdad? Así que solo 3 personas se salvaron. Muchos fueron llamados, pero solo unos pocos fueron escogidos.
Y esto nos muestra lo que va a pasar al final de los tiempos. La invitación para recibir a Cristo y evitar el juicio ya ha sido enviada a todo el mundo. Muchos han sido llamados, pero solo unos pocos están aquí hoy, ¿verdad? Lo mismo. Y recuerden a la esposa de Lot. ¿Se acuerdan de la esposa de Lot? Jesús dijo en Lucas 17:32, recuerden a la esposa de Lot. Esas son palabras de Jesús. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Ella salió con ellos, pero los ángeles les advirtieron, ¿verdad? No miren atrás porque van a morir. Así que imagínate que vas corriendo, tu esposa está aquí y de repente se convierte en una estatua de sal y se desmorona. ¿Podrías escuchar eso, verdad? Probablemente podrías verlo de reojo. No te dan ganas de voltear a ver, ¿verdad? Mira atrás, pero él no lo hizo, ¿verdad? Eso significa que fue salvado. Por eso fue salvado. ¿Te imaginas eso? Vas corriendo y puedes sentir que esa persona como que se va quedando atrás. La tendencia natural es querer mirar atrás, ¿verdad? Pero Lot no miró atrás. Pero la esposa de Lot sí lo hizo, ¿verdad? Entonces, en Génesis 19:26 dice que su esposa, detrás de él, miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Es porque su corazón todavía estaba allá. Todavía estaba en Sodoma. Ni casa, ni sillón, ni tele. Lo acabo de comprar la semana pasada. Debí haberlo traído. Así que ella miró atrás, ¿verdad? Lucas capítulo 9, versículo 62 dice esto. Pero Jesús le dijo, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que si ya tomamos la decisión de creer en Cristo y trabajar para Él, tenemos que seguir adelante. No mires atrás. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, por tanto, ya que tenemos tan grande nube de testigos alrededor nuestro, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira, tenemos que mantener la mirada en Jesús y seguir adelante. No podemos mirar atrás. Esa fue la característica del juicio que ocurrió en Sodoma. Y la razón por la que Lot fue salvado fue porque Abraham oró por él. Así que, por último, voy a hablar sobre la oración de Abraham. Tenemos que orar así si queremos salvar a nuestros seres queridos. Entonces, ¿cómo oró Abraham? Número uno, se acercó más a Dios mientras oraba. Así que cuando oramos, tenemos que acercarnos más a Dios, no alejarnos. Nuestra oración es un momento para acercarnos a Dios, ¿verdad? En Génesis 18:23 dice, Abraham se acercó, o en otra versión dice, Abraham se aproximó y dijo, ¿de verdad vas a destruir al justo junto con el malvado? Abraham, cuando Dios le dijo, oye, voy a juzgar a Sodoma. Abraham se sorprendió, ¿verdad? Pero mi sobrino lo vive ahí. Entonces, ¿qué hizo? Se acercó más a Dios. Tal vez para detenerlo o algo así. No, se acercó más a Dios. En Mateo 26:39, Jesús también, cuando hizo su última oración en Getsemaní antes de morir en la cruz, Jesús también fue un poco más allá, más cerca de Dios para orar a Él. Así que nuestra oración debe acercarnos más a Dios. Debes acercarte más a Él a través de su palabra y del Espíritu Santo. Número 2. La oración de Abraham fue una oración con autoconciencia. Tienes que conocerte a ti mismo antes de orar. En Génesis 18, versículo 27, así es como él comienza su oración a Dios. Él dice, ahora he tenido el atrevimiento de hablarle al Señor, aunque no soy más que polvo y ceniza. Él dice, no soy nada más que polvo y ceniza delante de Dios, pero me he atrevido a hablar contigo.
Incluso Sócrates dijo, conócete a ti mismo, ¿verdad? Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Si estamos engañados acerca de quiénes somos, entonces nuestra oración a Dios no será correcta. ¿Recuerdan a ese tipo, el fariseo que oró en Lucas 18? Dos hombres subieron a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Esta fue la oración del fariseo. Se puso de pie y dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy un estafador. No soy injusto. No soy adúltero. Ni siquiera soy como ese recaudador de impuestos que está allá. Ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que recibo. Era tan autosuficiente y justo en su propia opinión mientras oraba. El recaudador de impuestos estaba allá atrás. Ni siquiera podía hablar. Ni siquiera podía levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho. Dijo, Dios, ten misericordia de mí. Soy un pecador. Así que en el versículo 14, Jesús dice, les digo que el recaudador de impuestos regresó a su casa justificado y no el otro. Porque todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Así que realmente necesitamos humillarnos delante de Dios cuando oramos. Santiago 4:6 dice, Dios se opone a los orgullosos. Dios se opone a los orgullosos. Dios te va a confrontar si eres orgulloso, pero Él da mayor gracia a los humildes. En tercer lugar, la oración de Abraham fue una oración buscando la justicia de Dios. Él no estaba buscando su propia justicia, sino que buscaba la justicia de Dios. Así que dijo, ¿vas a destruir a los justos junto con los malvados? Dijo, si hay 50 justos, ¿vas a destruir Sodoma? Y si hay 40, 30, 20, 10. En Génesis 18:25, él dice, no hará el juez de toda la tierra lo que es justo. Así que la oración de Abraham fue esta. Él estaba buscando misericordia y compasión, basándose en la justicia de Dios. Ok, Dios, tú eres un Dios justo. Esto es lo correcto. Pero por favor, ten misericordia de mi sobrino Lot. Si hay solo 10 personas justas, ¿salvarás a Sodoma? Y Dios dijo, está bien, si hay solo 10. Y yo estaba pensando, ¿por qué 10? ¿Verdad? Es un número simbólico. Pero también piensa en esto. Estaba Lot, la esposa de Lot y las dos hijas de Lot. Esos son 4. Esas dos hijas tenían, ya sabes, unos prometidos, ¿verdad? Esos serían 6. Y estos dos, los yernos, probablemente tenían padres, 4 padres, ¿no? Eso hace 10 personas. Así que Abraham probablemente pensaba, bueno, Lot debió haber evangelizado al menos a sus suegros, ¿no? Así que iban a haber al menos 10 personas justas ahí, pero aparentemente él no les evangelizó o ellos no lo aceptaron. Así que había menos de 10 justos en Sodoma. Este es el tipo de oración que necesitamos hacer, buscando la justicia de Dios. Así que una oración es esto. Es reajustar nuestra voluntad para que encaje con la voluntad de Dios, ¿ok? La mayoría de la gente ora al revés, al contrario. Queremos reajustar a Dios para que se adapte a nosotros, ¿verdad? Pero la oración es reenfocar nuestra voluntad para que encaje con la voluntad de Dios, ¿ok? Y eso fue lo que hizo Abraham. Y luego, finalmente, número 4, la oración de Abraham fue una oración persistente. ¿Fue qué? Fue una oración persistente. Él no se rindió hasta que obtuvo la respuesta que quería. Así que él estaba negociando con Dios, ¿verdad? 50 justos, 40, 30, 20, finalmente 10. Eso era lo que tenía en mente. Ok, si logro llegar a 10, ese es mi objetivo, ¿verdad? Así que cuando llegó a 10, dijo, ok, ahora tengo mi respuesta, ¿verdad? En Lucas 18, versículo 1, Jesús nos enseña cómo orar. Él dice que les contó una parábola para mostrarles que siempre deben orar y no desanimarse, ¿verdad? Cuando ores, no te desanimes. Sigue adelante hasta que recibas la respuesta. Él contó esta parábola sobre la viuda que quería que escucharan su caso y que iba con el juez todas las mañanas. Finalmente, el juez se cansó de ella. Así que dijo, en la noche, mientras dormía, pensó, ok, si mañana viene, le voy a responder.
Pero luego ella no vino al día siguiente, ¿verdad? Así que si ella hubiera ido, habría recibido su respuesta. Así que no podemos rendirnos en nuestra oración. Entonces, Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Y tardará mucho en responderles? Les digo que les hará justicia pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Así que cuando su pueblo clama a él día y noche, Dios responderá. Tenemos que orar sin descanso. Así que, finalmente, veamos un versículo. Por favor, pase a Lucas 11, versículos 8 a 10. Lucas capítulo 11, versículos 8 al 10. Y me gustaría que leyéramos juntos si es posible. Leamos todos juntos Lucas capítulo 11, versículos 8 al 10. ¿Listo? Comienza. Les digo que, aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, sin embargo, por su insistencia, se levantará y le dará todo lo que necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que toca, se le abrirá. Amén. Mira, Jesús está contando esta parábola acerca de un amigo que tenía un huésped, pero no tenía comida, así que fue a la casa de su amigo por la noche, tocó la puerta pidiendo un poco de pan. Bueno, incluso si es tu mejor amigo, no te vas a levantar porque ya estás durmiendo, es decir, ya estoy en mi cama, no me voy a levantar. Pero si él sigue molestándote durante horas y horas, te levantarás debido a su persistencia, ¿verdad? Porque está molesto. Eso es lo que Dios está diciendo. Molesta a Dios un poco con tu oración. Toca su puerta hasta que Él diga, está bien, ya es suficiente. Te responderé. Entonces recibirás. Oro para que nuestra oración sea de ese tipo, una oración persistente como la de Abraham. Y que a través de nuestra oración Dios salve a nuestros seres queridos, así como Dios salvó a Lot por Abraham, ¿verdad? Así que, en conclusión, esto es lo que pasa. En la segunda venida hay dos cosas de las que hablamos. El nacimiento de Isaac y el juicio de Sodoma, ¿verdad? En la segunda venida, el nacimiento de Cristo en los corazones de sus verdaderos santos. Y, en segundo lugar, el juicio sobre el resto del mundo. Así que oremos sin cesar, como Abraham, para que podamos estar preparados para ese juicio que está por venir. Amén. Muy bien, oremos. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta enseñanza sobre Abraham y el juicio que ha de venir sobre el mundo. Padre Dios, ayúdanos a ser incansables en nuestra oración, como lo fue Abraham, para que esto traiga salvación. No solo para nosotros, sino para nuestros seres queridos, para nuestros hijos, para nuestra familia y amigos. Y que ellos sean bendecidos a través de nosotros, que oraremos de esta manera. Padre Dios, queremos que Cristo nazca en nosotros, Señor. Dios, oro para que obres poderosamente a través de tu palabra y tu espíritu, para que Cristo sea revelado en cada uno de nosotros. Para que al salir al mundo puedan verte a ti, Señor, y puedan recibirte y glorificarte. A través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras. Muchas gracias por esta bendición. Te damos toda la gloria y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Démosle la gloria a Dios con nuestros aplausos.